¿ok? Esta va a ser la definición muy burda, muy matemática, muy actuarial, en donde pues la idea es que se lo puedan aprender de esta manera, de una manera muy técnica, porque puede ser una pregunta incluso de verificación, pero ahorita vamos a explicar un poquito más lo que sería el riesgo de suscripción, ¿ok? Y a grandes rasgos vamos a entender el... ¿sí me estoy escuchando o se está yendo la red? No, sí se escucha, profe. Ok. Vamos a entender entonces el riesgo de suscripción como el riesgo que se genera porque nosotros de manera humana o de manera corporativa no suscribamos de manera adecuada las pólizas de nuestra cárcel. Ustedes saben que, ¿perdón? Está bien. Que ustedes saben que cuando nosotros tenemos el proceso del seguro, antes de emitir una póliza pasa por un proceso llamado suscripción. En este proceso analizamos los riesgos particulares de la póliza que pretendemos vender y entonces particularizamos los riesgos. Pero evidentemente esto siempre va a tener un riesgo adicional. Si bien nosotros aquí analizamos los riesgos de la persona, pues siempre vamos a tener el riesgo de que hayamos hecho una mala selección de estos mismos, ¿no? O sea, yo puedo decir, esta persona me dijo que fuma, que toma, que hace esto, que hace el otro, vale tanto dinero de prima, ¿no? Eso es lo que hace un suscriptor. Sin embargo, tenemos también el riesgo de que el riesgo lo hayamos, pues sobrevalorado o devaluado realmente, ¿no? Entonces tenemos estos riesgos. Entonces hay un riesgo llamado de suscripción que puede ser esta vulnerabilidad de que el análisis que hayamos hecho técnico no vaya a ser suficiente y entonces tengamos una pérdida por prima, ¿ok? Esto ya nos metería en temas muy contables. Justo la práctica del día de hoy va a ser un poquito más contable, pero ese sería básicamente el riesgo de suscripción. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o se logra entender bien de manera general o de manera de definición lo que sería el riesgo de suscripción o queda alguna duda? No, todo bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a entender también que el riesgo de suscripción se va a presentar particularmente cuando las primas no cubren los siniestros, los gastos y aquí está, y la utilidad justamente, porque yo lo que busco es que la prima que yo logro cubrir, pues me dé el dinero para que yo pueda ganar como aseguradora, ¿no? O sea, yo no podría o no sería correcto que las primas que yo suscribo, que las primas que emito, no vayan a ser suficientes para poder pagar mis siniestros, para poder pagar las comisiones, para poder pagar los gastos y por lo tanto generar utilidad. Entonces ese va a ser el riesgo y depende no necesariamente de algo matemático. Yo les decía que dependía bastante de la política de suscripción y tarificación. ¿Por qué? Porque depende de lo que yo creo que es relevante y depende de lo que yo creo que puede afectar, ¿ok? Esto a su vez justamente va a reflejar, pues si estoy aplicando el análisis de riesgos de manera correcta y también si estoy instaurando de la misma manera estos riesgos. ¿Tienen alguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto. ¿Qué factores de riesgo vamos a estar analizando? Aquí va a depender mucho del riesgo y del ramo que yo esté trabajando, ¿ok? Vamos a hacer la separación por operaciones. Ustedes saben que en seguros hay 3 operaciones, que es vida, accidentes, enfermedades y daños. Y daños sí la vamos a separar un poquito entre autos y daños porque el mundo de autos es completamente diferente o se maneja de una manera particular a cómo se maneja toda la operación adicional de daños, ¿ok? Entonces, para la parte de vida, ¿qué factores de riesgo debo de considerar para hacer una suscripción correcta? Pues voy a considerar lo que es la mortalidad, lo que es la longevidad, discapacidad, enfermedades, morbilidad y los gastos de administración, la caducidad, la conservación, el rescate de pólizas y de eventos extremos en los seguros de vida. Yo creo que aquí ustedes ya en actuariales 1 y en actuariales 2 ya tuvieron un amplio conocimiento de todos estos conceptos. O sea, ya tenían que haber conocido lo que era la caducidad, ya tuvieron que haber conocido lo que eran los rescates. Entonces, no deberíamos tener una complicación para analizarlo. Sin embargo, sé
que tal vez no lo vieron o no lo profundizaron en alguna de las materias. ¿Ok? Entonces vamos a trabajarlo no de manera muy teórica, no tan profundo, porque eso ya no es tema de esta materia. Sin embargo, sí lo vamos a tocar, ¿no? Entonces, yo empezaría preguntando, le doy un punto sobre el siguiente parcial a quien pueda contestar, pero que conteste rápido, porque si se meten a ChatGPT ya no cuenta. ¿Cuál sería o cuál pueden decir ustedes que es la diferencia entre mortalidad y morbilidad? Como no logro ver quién tiene la meta levantada, puede decirlo la primera persona que quiera. No. La mortalidad tiene que ver pues, justamente con muerte, ¿no? Y la morbilidad creo que son como enfermedades en un cierto, o sea, como la tendencia que tienen a enfermarse en una cierta región o así, zona. Ah, ok, sí es parecido, pero en términos de la operación de vida, porque vamos a encontrar morbilidad en accidentes y enfermedades también, en términos de la operación de vida, y por eso aquí alguien comentó que tenía que ver morbilidad con obesidad y es algo pues relacionado, vamos a tener a la mortalidad como la probabilidad general que yo tengo de morir, ¿ok? Por ejemplo, todos ustedes, por la edad que tienen una probabilidad de morir, ¿ok? ¿Qué cambia con la morbilidad? La morbilidad es la probabilidad que yo tengo de morir toda vez que ya contraje una enfermedad. Y es muy diferente. A ver, por ejemplo, yo tengo una probabilidad por tener 30 años de 0.006% de morir. Y uno podrá decir es pequeña o es grande dependiendo de lo que ustedes decidan. Pero, por ejemplo, si yo contraigo un cáncer, mi morbilidad es de un 20%. Ya cambió, ya mi probabilidad de morir porque tengo una enfermedad es mucho más alta, ¿ok? Entonces, hay momentos donde la morbilidad, pues, o sea, la morbilidad de entrada va a ser algo mucho más catastrófico, ¿ok? Porque ya hablamos de la probabilidad que tienes de morir dado que estás enfermo. Por ejemplo, una persona normal tiene una probabilidad de morir muy baja, pensemos 0.005%, pero si te da una gripa, ya tu probabilidad de morir es del 0.5%. Te cambia. Esa es la morbilidad y se tiene que entender de esa manera diferente. ¿Ok? La longevidad, pues tal cual es un factor, el cual te dice hasta qué edad puedes llegar a vivir, tiene un poquito de relación con la esperanza de vida, pero realmente es mucho más allá, ¿no? Hay personas que superan la esperanza de vida, hay personas que no llegan a más de la esperanza de vida, toda la parte de discapacidades y enfermedades se logran entender, y la caducidad, a ver, supongo que alguien sí podría decirnos qué es caducidad, de los que sí la conocen, ¿qué nos podrían decir de la caducidad? Y esa no me digan que no, porque la vimos en Actualidades 2. Pues Bueno, obvio. básicamente cuando, ay, perdón, Sí, sí, dime. pues básicamente la caducidad del seguro pues es cuando ya pierde validez tu contrato, o sea que nosotros como asegurador ya no tenemos ninguna obligación para cubrirte tu siniestro. Ah, ese más bien sería el final de vigencia, pero sí está un poquito relacionado. Vamos a entender y recordar que caducidad es la probabilidad de que tú me canceles el seguro de manera anticipada. ¿Ok? Yo, por ejemplo, contrato un seguro a 10 años y lo puedo cancelar el siguiente año, dentro de 2, dentro de 3. Esa es la caducidad. La probabilidad que tú tengas de cancelar el seguro antes del final de vigencia. Y la conservación justo es el complemento de la caducidad, la probabilidad de que yo me quede con eso. ¿Ok? Y todos estos conceptos que están viendo aquí van a influir evidentemente en el riesgo de suscripción. ¿Por qué? Porque son efectos que yo tendría que haber considerado originalmente y que si no los medí de manera adecuada, me va a generar desviaciones en la siniestralidad. ¿Ok? Para accidentes y enfermedades básicamente vamos a tener los mismos, solo que aquí no se considera tanto la caducidad y la conservación porque generalmente son seguros a un año. ¿Ok? Sin embargo, aquí hay un riesgo adicional al de vida, que es el riesgo de una epidemia. ¿Ok? Y si bien puede ser un riesgo importante en la parte de los seguros de vida, afecta más en los seguros de accidentes. ¿Qué pasó, Alo?
¿Sí me escucho? Ya te escuchas. Algo con la morbilidad, ¿eso cambia si naces con ella a si la contraes a cierta edad o es igual? Pues no, porque la morbilidad justamente está considerando cuál es la probabilidad de morir cuando una persona contrae la enfermedad. Lo que sí pasa es que la mayor parte de las veces cuando tú naces con una enfermedad, la mayor parte de las veces es una enfermedad crónica. Entonces, evidentemente hablarías de una diabetes, una arritmia cardíaca o algo de este estilo. Entonces, pues entras dentro del grupo. O sea, cuando tú analizas la morbilidad es como la mortalidad. Agarras a un grupo cerrado, pero que ya tienen la enfermedad y analizas cuál es la supervivencia a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, una persona haya nacido o no haya nacido con la diabetes, en el momento en el que se le diagnostica, pues ya tiene una probabilidad de morir mucho mayor que la mortalidad normal. Entonces, esa es la diferencia. Realmente no hay un impacto. Lo que sí puede pasar, evidentemente, es cómo se va desarrollando con el tiempo, ¿no? O sea, va a ser muy diferente. Probablemente una persona que nació siendo diabética, pues tal vez sus hábitos de salud van a ser un poquito diferentes a una persona que le da con el tiempo. ¿Por qué? Porque si lo desarrollas, porque tus comportamientos de salud no eran los más adecuados. Sin embargo, cuando naces con ella, pues tal vez puede cambiar. Pero también hay factores de riesgos como los que estás comentando, bueno, como los que estamos debatiendo, que ya no son tan fáciles de medir. Entonces tampoco podemos cerrarnos tanto, ser tan estrictos a que los factores de riesgo tengan que considerar todo. Evidentemente también hay desviaciones dentro del análisis. Ok, gracias, profe. De nada. Pues como les decía, en accidentes y enfermedades, uno de los riesgos que también tiene relevancia es el riesgo de epidemia. ¿Por qué? Por la cantidad de gasto que se hace de manera preventiva. O sea, una epidemia tal vez no va a ser tan fatal en cuanto a muertes. Digo, no vamos a hablar de COVID porque es un caso demasiado atípico de las últimas pandemias. Sin embargo, cuando hablamos de una epidemia, pues sí va a haber mucho más gasto médico, aun cuando no sea tan mortal o o con un problema de morbilidad, sí va a tener un gasto excesivo en la parte de la salud. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar esa parte. Para la parte de daños, estaremos trabajando, por ejemplo, en autos con tres cosas muy importantes. La primera, la frecuencia de accidentes. O pues obviamente también de situaciones como el robo del vehículo o algo así, pero o sea, al final la frecuencia con la que tú incurres en una reclamación, el costo de la reparación es justamente y la zona geográfica en la que tú te presentas. Y por el otro lado, también en daños, pues vamos a estar viendo los terremotos, los huracanes, los incendios, la frecuencia y la severidad, que ustedes ya, si no me equivoco, estas se me están llevando a teoría del riesgo, si van como en el sentido correcto de la seriación. Y pues también la zona de ocurrencia de estos factores. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con los factores que vamos a estar analizando para estas operaciones? Ok, perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo medimos o cómo podemos tener indicadores de retrosuscripción? Al final tenemos que entender que los factores que que vimos apenas hace unos minutos, son factores que agravan el riesgo. Sin embargo, no es tan fácil de medirlos. ¿Por qué? Porque si yo los intento medir, lo único que voy a hacer es irme a mis manuales de suscripción o a ver cómo estoy suscribiendo y pues va a parecer que yo lo estoy haciendo bien. Sin embargo, ¿qué me indica que yo lo esté haciendo bien o qué me indica que yo lo esté haciendo mal? Pues tendríamos que basarnos ya en los resultados contables de la compañía. ¿Ok? El primer resultado que vamos a estar viendo es este que se llama loss ratio o indicador de pérdida y se basa básicamente en una medición de los siniestros contra las primas. ¿Ok? El loss ratio lo vamos a calcular o lo vamos a definir como el monto de siniestros sobre el monto de primas emitidas. ¿Ok? Es decir, cuánto estoy pagando por siniestralidad sobre cuánto recogí yo en monto de prima y esto debería ser suficiente para yo poder pagarlo. Evidentemente, si estoy buscando que sea suficiente, este cociente, ¿qué valor tendría que darme, chicos? ¿Mayor a 1, menor a 1? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Menor a 1, ¿no? Debería ser menor. Tendría que ser menor, ¿no? Claramente tendría que ser menor, ya que pues yo estaría buscando que mi siniestralidad
sea menor definitivamente a mi monto de primas emitidas. ¿Ok? Ahora, esto también tendría que ver y reconoce si las primas son suficientes, pero también tendría que ver si tenemos efecto de reaseguro. ¿Ok? Si tenemos efecto de reaseguro, tenemos prima cedida, tendríamos que hacer el net loss ratio, que es el que está abajo, simplemente se le agrega la N de neto, y sería el monto de los siniestros retenidos sobre el monto de primas emitidas retenidas. Ya no tendría tanto sentido hacer el primero. ¿Por qué? Porque yo no estaría reconociendo que hay un segundo ente, que es el reasegurador, que me está ayudando a pagar mis siniestros. Entonces tendría que ver realmente para mi resultado si todos mis siniestros retenidos sobre la prima que yo me quedo sigue siendo suficiente para hacer frente a mis obligaciones. ¿Y por qué tengo que hacerlo así? Porque eso es lo que se va a reflejar en el estado de resultados. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con el loss ratio, chicos? Porque ya vamos a empezar a trabajar con el loss ratio. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Todo bien. Luego vamos a trabajar con el que se llama el Technical Profitability Ratio o indicador de rentabilidad técnica. Y este indicador lo que nos va a analizar es que cuando yo vendo un seguro, yo lo que espero son siniestros y pagar comisiones a los agentes. Eso es sí o sí. Yo puedo tener 25,000 personas en mi empresa o puedo tener nada más una persona operando en mi empresa, pero al menos yo sé que por haber vendido el seguro a fuerzas tengo que pagarle a un agente y voy a tener siniestros. ¿Ok? Entonces, aquí justamente vamos a analizar si la rentabilidad técnica, que es un concepto que te dice qué tanta ganancia estás teniendo por el simple efecto de existir como seguro, tú estás teniendo como ganancia. Entonces, este Technical Profitability lo vamos a analizar como el monto de los siniestros retenidos más el monto de comisiones sobre el monto de primas emitidas retenidas. ¿Ok? Si tú no tienes contratos de reaseguro, el monto de siniestros retenidos y el monto de primas emitidas retenidas va a ser igual al monto de siniestros y el monto de primas. O sea, le puedes quitar la palabra retención. ¿Ok? Pero vamos a hacer siempre referencia a la retención y de hecho vamos a hacer después un análisis adicional. Vamos a hacer siempre análisis, referencia a la retención porque es el que realmente me importa. ¿Por qué? Porque recuerden, no sé si alguno de ustedes ya está llevando reaseguro, pues obviamente el tener un contrato de reaseguro implica que tengo que ceder una parte de mis primas al reasegurador. Entonces yo voy a trabajar con ese técnica, pero desde la parte retenida, ¿ok? Si se dan cuenta, el monto de comisiones no tiene esa palabra, no dice monto de comisiones retenidas, ¿ok? Y es porque yo al reasegurador no le comparto la comisión. Ellos no tienen que pagarle a la gente. Yo con el reasegurador cedo el riesgo, no cedo ni la operación ni la adquisición. Entonces las comisiones siempre me las voy a quedar yo y por eso tengo que hacer un análisis muy adecuado de cuánto puedo ceder para no perder. A veces uno podría pensar que si la reaseguradora me va a estar ayudando a pagar siniestros, conviene incluso ceder el 100%. Y la realidad es que no conviene. ¿Por qué? Porque yo me quedo con las comisiones y me quedo con el gasto de administración. Entonces pierdo dinero. Entonces, en algunos casos incluso puede pasar. He conocido aseguradoras que ceden el 100% y depende ahí tu estrategia para que puedas ganar dinero. ¿Ok? Entonces, este indicador pues va a analizar que tanto los siniestros como las comisiones pues le puedan permitir operar de manera natural, ya que esto lo que no significa es que si este indicador es menor a 1, significa que nos queda dinero suficiente para poder pagar salarios, para poder innovar en tecnología, pues para darle una operación a mi compañía, ¿ok? Ahora, evidentemente, al estarles diciendo yo esto, hay un concepto adicional que también voy a tener que considerar, que son los gastos de administración. Y este ya nos va a dar el llamado combined ratio o índice combinado, ¿ok? Y este ya nos va a considerar todo lo que tenemos. Tal cual este índice es el más importante porque ya nos analiza la viabilidad del negocio sin tener que depender necesariamente de mis inversiones, ¿ok? Yo les había comentado desde que fueron conmigo en Actuariales 1 o Actuariales 2 que al final el negocio de la aseguradora generalmente está en las inversiones por esta parte de que
yo tengo que gastar o pagar lo mismo que la prima de riesgo que yo genero, ¿no? Sin embargo, evidentemente, si yo voy haciendo una buena suscripción de riesgos, también puedo ganar dinero de esa buena cartera que yo pueda estar suscribiendo. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda todos allá en su casa, no sé si todos estén entendiendo bien. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Súper bien. Entonces, a ver, este índice combinado va a ser tal cual ya la suma de los siniestros retenidos, la suma de mis comisiones y la suma de mis gastos sobre el monto total de prima emitida retenida, ¿ok? Y particularmente, hasta que veamos el ejercicio, es la prima emitida retenida de vengada. De manera positiva, y generalmente, como ustedes lo decían, yo voy a esperar que todos estos ratios, y particularmente el índice combinado, sea menor al 100%. ¿Por qué? Porque eso significará que yo estoy generando una ganancia, ¿ok? Pero bueno, es común que a veces no es el 100% o menos del 100%. A veces puede ser un poquito más del 100%, y eso no significa necesariamente que voy a tener pérdida, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, justo nada más como para referenciar lo que ya habíamos hablado ahorita, si necesita el reaseguro, no se preocupen, las primas emitidas van a ser iguales a las primas emitidas retenidas y los siniestros retenidos van a ser iguales a los siniestros brutos, ¿ok? Eso ya son temas como más contables, no nos vamos a meter a ello, pero estos son los tres índices, o sea, los que hemos estado viendo, el loss ratio, el technical profitability ratio y el combined ratio, van a ser los que vamos a trabajando durante la clase y los que dentro de una administración de riesgos vamos a estar midiendo cada vez que podamos, ¿ok? Porque nos va a dar un índice y un monitoreo tal cual de la aseguradora, ¿ok? Aquí vamos a hacer un caso práctico, vamos a ver esto que ustedes ya tienen en su Excel. Aquí yo estoy presentando básicamente un extracto de un estado de resultados. Son datos inventados, no piensen que es una verdadera aseguradora, pero pensemos que es una aseguradora que tiene dos ramos, que maneja el ramo de autos y el ramo de AP Collective, ¿ok? Entonces, de manera muy general, ustedes pueden ver lo que son los conceptos que van a ver en los estados de resultados de cualquier compañía de seguros. Lo primero es la prima bruta, que tal cual es todo lo que yo logré vender en seguros. Siempre la vamos a ver. Luego vamos a tener la prima cedida, que es cuánto de esta prima yo le cedo al reasegurador para que me ayude a soportar la siniestralidad. ¿Ok? Entonces, de toda esta prima, lo que yo logro ver es que le cedo una parte y entonces la resta de esto invariablemente me va a dar la prima retenida. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, de los 352 millones de pesos que está ganando en la parte de seguro de autos, la prima se estoy cediendo 185 millones. Y entonces retengo la diferencia, que son 167 millones, y eso ya es lo que yo puedo reclamar como mío, ¿ok? Luego aquí viene un concepto que no me voy a detener mucho. Yo creo que ya cuando ustedes entran en una aseguradora, cuando lleven contabilidad de seguros, entenderán un poco el efecto. Pero tengo que reconocer también el incremento o la liberación que yo le dé a mi reserva de riesgos en curso. ¿Ok? Este les digo, es un movimiento contable. Obviamente tiene que ver con la evaluación de reservas que yo haga. Ustedes ya saben cómo evaluar reservas de largo plazo y también algunas de corto. Pero, por ejemplo, aquí lo que dice el estado de resultados es que adicional, yo veo que tengo un incremento de 10 millones en la reserva. Este dinero, este incremento que yo veo, lo tengo que reconocer de manera negativa en mi estado de resultados. ¿Qué significa? Que si yo pensaba que iba a ganar 167 millones, como tengo que reservar 10 millones de pesos más en mi reserva, pues ya no puedo contar con ello. Entonces, mi prima retenida de vengada realmente son los 167 millones de pesos menos estos 10 del incremento. ¿Ok? Entonces, esta prima retenida de vengada, que de hecho vemos en negritas, es la prima emitida retenida que me dice la fórmula. Esta es la que realmente yo puedo reclamar como mía. O sea, sí, yo habré vendido 352 millones de pesos, pero realmente lo que me quedo son 156 millones. Y todavía no le estoy considerando siniestros, no le estoy considerando nada. ¿Ok? Luego, justo tengo que reconocer la siniestralidad.
¿cuánto pierdo yo por concepto de siniestros? Aquí, por ejemplo, ese estado dice que de siniestros brutos, a todos los siniestros que me reclamaron durante el periodo, fueron 188 millones. Y luego hay un concepto que se llama siniestros recuperados, que es de esos 188 millones, ¿cuánto me pagó la reaseguradora a mí? Que son 100 millones de pesos aquí. Entonces, evidentemente la diferencia son mis siniestros retenidos. Son 87.5 millones aquí. ¿Ok? Luego de costo de adquisición, que son las comisiones, dice que yo di 36 millones de pesos en comisiones. Y eso ya me da mi rentabilidad técnica. ¿Ok? Que es la prima de retención de vengada, menos los siniestros retenidos, menos el costo de adquisición, me daría ya la rentabilidad técnica. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes logran ver esta fotografía, significa que de todos los 352 millones de pesos que yo vendí, únicamente estoy generando de ganancia, de momento, 33 millones de pesos. ¿Ok? O sea, pude haber vendido bastante, pero en la realidad, pues me falló algo. Bueno, no es que me haya fallado, sino que sí pagamos una gran cantidad de ese dinero en siniestros. Entonces parece que a veces vendemos muchos seguros, pero pues también la cantidad de flujo que sale por la parte de la siniestralidad es bastante alta. Luego de ahí se reconoce el Maestro, gasto, dígame, la rentabilidad técnica era la resta de qué, perdón. de la prima retenida de vengada, menos los siniestros retenidos, menos el costo de adquisición. Ah, ok, gracias. Así tú, estos son, o sea, considera estos 156 millones y le restas los 87.5 de siniestralidad y los 36.3, te va a dar los 33 millones. Ahora te lo vamos a hacer en Excel, no te preocupes. Y bueno, los gastos administrativos es cuánto gasté yo por concepto de salarios, por concepto de software que yo tenga que usar, licencia, rentas, lo que tú quieras. Si yo le resto a esto, me va a dar mi rentabilidad operativa. Aquí, por ejemplo, dice que la aseguradora gastó 35 millones de pesos. Entonces, ¿qué significa? Que ya está perdiendo 2 millones de pesos realmente. ¿Ok? Entonces, podríamos aparentar que ya ni siquiera es un negocio viable, pero luego viene el producto financiero. ¿Qué es el producto financiero? ¿Cuál es el rendimiento que yo saqué durante el periodo por las inversiones que yo hice con estas primas? Entonces, imagínate, de todas las primas que vendí, yo logro sacar un rendimiento de 8.6 millones de pesos. Entonces, a esa rentabilidad, yo le sumo el producto financiero, ya me da la utilidad bruta, que fue 6.5 millones de pesos, provisiono los impuestos, ahí es un 30% de eso, y me da mi utilidad, y entonces esta aseguradora, de los 352 millones de pesos que vendió, gana 4.6 millones de pesos. Ok, entonces esto es más o menos un estado de resultados. Tenemos lo mismo del lado de AP colectivo, cada uno tiene es mismo ejemplo que estamos viendo, no me voy a detener en eso, pero básicamente son dos ideas generales, ¿ok? Son comportamientos a final de negocio. Entonces nos vamos a ir un poquito de la presentación y nos vamos a ir justamente a el archivo que yo les compartí por WhatsApp, entonces por favor ayúdenme a abrirlo todos. Y entonces ustedes estarán viendo en la primera hoja los índices de suscripción. En esa hoja tengo los riesgos de concentración, pero ahorita todavía no estamos viendo eso, entonces ahorita analizamos esa parte, ¿vale? Esto es un poquito más interesante que el riesgo de suscripción. Entonces, como yo les decía, aquí tenemos los estados de resultados que estaban viendo en la presentación. Nada más como efecto de comprobación, ustedes lo pueden ver, o sea, si yo calculo mi prima bruta menos mi prima cedida menos el incremento en la reserva, me va a dar estos 156 millones de pesos de prima de retención de vengada. ¿Ok? Lo pueden hacer si quieren replicar, me va a dar justamente ese efecto. Si a esa prima de retención de vengada yo le resto mi siniestralidad retenida y mi costo de adquisición, obtendré la rentabilidad técnica. Si a esa rentabilidad técnica le resto mis gastos administrativos, obtengo la rentabilidad operativa y mi utilidad bruta va a ser la rentabilidad operativa más mi producto financiero y mi provisión de impuestos me da la utilidad neta si se la resta la utilidad bruta, ¿no?
Nada más como para que ustedes vean que tienen un sentido contable, no estamos metiendo nada actuarial, pero con esto ya puedo generar o al menos ver la radiografía, que tal vez puede ser intuitiva, ¿no? O sea, ustedes ya podrían decir desde aquí qué sí está bien, qué no está bien. Y bueno, de hecho, justo, o sea, creo que ya desde el momento en el que yo veo aquí en la rentabilidad operativa algo negativo, ya entendemos que algo no está bien. Entonces, ¿cómo lo puedo yo asegurar? Pues justamente con mis indicadores, ¿no? A ver, ¿cuál fue el primer indicador que vimos de los tres? ¿Quién lo anotó? ¿Quién se acuerda? Ratio. El loss ratio, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el loss ratio y que realmente en este caso, como tenemos reaseguro, es el net loss ratio. Y lo que decía mi presentación es que el net loss ratio se va a conformar como mi siniestralidad retenida, que son esos 87.5 millones de pesos, sobre mi prima de emitida retenida, que va a ser la prima de retención de vengada. ¿Ok? Si yo lo divido, me va a dar un porcentaje o un índice un número entre 0 y 1, y en este caso me dio un 55.76%. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que por cada peso que yo gano como aseguradora, cada peso que yo vendo, pierdo 50 centavos, 55 centavos por cada peso que yo vendo, por concepto de siniestros. Así de sencillo. Eso significa que, por ejemplo, si yo te vendo una póliza de autos en 1,000 pesos, yo espero gastar por concepto de siniestros con tu póliza 557 pesos. Así de sencillo. Eso es todo lo que necesita este índice. ¿Ok? ¿Lo logran entender? O sea, está facilísimo de aplicar. Pero ¿se logra entender lo que nos quiere decir este indicador? Sí, profesor. ¿Los demás? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Y sí quiero que pregunten, porque puede parecer muy sencillo y van a ver que aquí nada son divisiones, pero justamente el examen no va a hacer que hagan la división, o sea, el examen va a hacer que ustedes logren interpretar los resultados. Entonces, de nada sirve que sí logren hacer las divisiones si no lo logramos interpretar. Entonces, en verdad, cualquier duda, vayan a decir. Entonces, después del net loss ratio, ¿qué calculamos, chicos? El profitability. Exacto. Entonces, el Technical Profitability Ratio. Y lo que nos medía es qué tanta ganancia tengo yo antes de poder operar. O sea, por el simple concepto del seguro, ¿cuánto gano? Y entonces ahí hemos dicho que este era el siniestro retenido más el costo de adquisición sobre mi prima retenida de vengada, que justamente me va a dar un 78.91%. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, o sea, quiere decir que yo solo estoy ganando realmente para yo poder existir como compañía. Solamente estoy ganando unos 21 pesos de cada 100 pesos que yo vendo. ¿Por qué? Porque casi 80 pesos, casi 79 pesos, se me van a ir tanto en siniestros como en comisiones. Entonces, para que vean, o sea, y eso pasa en bancos, pasa en seguros, ¿no? O sea, no es que ganemos los miles de millones, porque la gran parte se va a ir en siniestros y la otra gran parte se va a ir en las comisiones de aquellas personas que logran conectar este seguro, que logran ser estos intermediarios. Y luego ya llegábamos con el combined ratio. Profe, Dígame. ¿entre qué lo dividió, perdón? Todo se divide entre la prima retenida de vengada. Entonces, aquí te das cuenta, estamos sumando los retenidos más el costo de adquisición y lo dividimos con la prima retenida de vengada. Y ese 78% es cuánta ganancia tenemos antes de hacer las operaciones, ¿no? Es lo contrario, ¿cuánta pérdida Ok. tienes realmente? Porque te está reconociendo cuánto gastaste por siniestros y comisiones. ¿Cuánta pérdida tengo antes de operar Es o correcto. después de operar? Antes de operar. Gracias. Porque justo llega la rentabilidad técnica y después ya reconoce los gastos administrativos, que es tu operación. Ok, gracias. Perfecto. Ahora,
el combined ratio, que es lo que nos dice, bueno, ahora, súmate ya no solo los siniestros retenidos y ya no solo el costo de adquisición, también agrégate los gastos administrativos y divídelo sobre cuánto dinero tenías realmente para operar. Y aquí ya me da un 101.3%. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo? Que de cada peso que yo gano, de cada peso que yo vendo como aseguradora, gasto 1 peso con 1 centavo. O sea, estoy gastando más de lo que realmente gano. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué me está diciendo esto? Ojo, no me está diciendo que el negocio no es viable. Me está diciendo que algo no está bien. ¿Ok? ¿Qué es lo que no estaría bien aquí, chicos? Que estamos teniendo muchos siniestros, ¿no? Podría ser, pero por ejemplo, mira, tenemos aquí el internet, podemos irnos a los factores de mercado. Analicemos los factores de mercado. Mira, el mercado te dice que los seguros de autos se te siniestran 68.7%. Tu siniestralidad de tu cartera es 55.76. Entonces, de hecho, estás perdiendo más, estás teniendo una cartera mucho más sana que el mercado. Entonces, yo diría, sí, obviamente, o sea, si tú lo ves en monto, sí parece que estás perdiendo un chingo en siniestros. Pero realmente a lo que te dice el mercado, no tanto. Vean más, vean más, vean más. Aparte, seamos honestos, o sea, a excepción de que descubrieras que tienes fraudes, tú no puedes controlar los siniestros. Eso es muy poco factible. La única forma de poder operar los siniestros y de poder controlarlos es que tengas estrategias de suscripción mucho más agresivas. Pero por ahí algo que dice el director general donde yo trabajo y que me encanta esa frase, dice, tampoco puede ser tan sano, ¿no? Si no te vas a morir, sano, pero te vas a morir. Porque imagínate, si tú empiezas a decir, ay, no, ¿sabes qué? Soy una aseguradora de vida y como tengo muchos siniestros y no quiero, pues ya no suscribas personas que fumen. Y después ya no suscribas personas que tomen. Y después ya no suscribas personas que hacen motociclismo. Pues entonces te vas a quedar con puro viejito que no hace nada o persona joven que no hace nada y que sabe que no necesitas seguro. Entonces, sí necesitas un cierto índice de siniestralidad. Pero bueno, es un buen análisis, estamos empezando, pero ya vimos incluso contra el mercado que no está superior a lo que dice el mercado. Y no vámonos tan técnicos, o sea, vean tal cual la imagen, vean, ahí están los resultados. ¿No se podría hacer la prima cedida? Que o sea, estamos ¿Tú siguiendo más comentaste? del 5. Perdón, compañero, es que el que dijo la primera salida sí lo escuché, nada más que alguien aquí en el salón habló y creo que ustedes no lo logran escuchar, pero, a ver, vámonos con la prima cedida. Aquí, fíjate que la prima cedida no entra mucho en juego. ¿Por qué? Porque tú ya decidiste ceder eso. Entonces, mira, a ver, si tú tienes 50 pesos y decides darle de esos 50 pesos 20 a tu hermano o hermana, no te puedes quejar. Tú ya decidiste dar esos 20 pesos, entonces tú trabaja con los 30 pesos que te quedan y gana dinero con esos 30 pesos. Pero aquí su compañera comentó algo muy interesante y dice, los gastos son mayores que tu rentabilidad técnica. Y tiene sentido, porque miren, ya ni siquiera sin ver estos ratios, si yo veo el estado de resultados nada más, yo pierdo dinero después de los gastos. O sea, yo tenía 33 millones de pesos de ganancia. ¿Qué significa eso? Si yo ya sé que tengo 33 millones de pesos de ganancia, ¿por qué gasto 35 millones? Yo no sé si es porque estoy pagándole mucho a los gerentes, yo no sé si es porque estoy contratando el software de primer mundo que tal vez no me sirve. Lo que sí sé es que estoy gastando más de lo que yo tengo. Y eso me genera una pérdida. Y aquí está, aquí lo marca el índice combinado. Yo iba muy bien. Bueno, tal vez ustedes dicen, no, no está tan bien porque lo podemos haber bajado más. Sí, pero aquí es donde ya supera tu 100%. Eso ya no está tan bien. Y entonces tengo que ver una estrategia para minimizar gastos. ¿Qué estrategias puedo hacer? ¿Y qué estrategias llegan a hacer las compañías? Y no solo las de seguros.
yo tengo un gasto administrativo más alto, ¿sabes qué? A partir de ahora, hasta que no normalicemos ese gasto, no hay contrataciones. Y entonces no me saquen ninguna vacante y ni modo. ¿Por qué? Porque así, por ejemplo, estabilizo los sueldos. O ¿sabes qué? Pues ya no hay bono. Entonces, esas cosas son las que juegan. Y de nuevo, no vamos a meternos a que el negocio no es viable porque lo salvo el producto financiero. Sin embargo, ya ustedes van a ir analizando poco a poco esta parte. Yo les voy a dar aquí 5 minutitos, por favor. Intenten ustedes replicar estos ratios, que es muy fácil para AP colectivo, este ramo de acá. Ahorita lo analizamos, pero yo quiero que más allá de que simplemente apliquen la fórmula, ustedes analicen un poquito qué pasa en este caso y poder explicarlo, incluso ver diferencias contra el de autos. ¿Ok? Les doy que 5 minutitos está bien o incluso menos. ¿Qué dicen? Bueno, no, 5 minutitos. A las meras 7, hacemos esto. ¿Ok? Voy a poner acá los resultados para que igual ustedes puedan más o menos ver cómo deben de llegar. Intenten hacerlo sin copiar nada más la fórmula e intenten analizarlo, ¿vale? Ahorita ya vemos sus participaciones. Profe, una pregunta. ¿El net loss ratio era la pérdida por póliza emitida? El net loss ratio es la pérdida por siniestralidad sobre tu prima emitida, claro. Ahora sí, ¿qué pasó? Ajá, perfecto, sí. Sí, recuerden, el primero, el net loss ratio, solo son siniestros. El segundo son siniestros más comisiones. Y el tercero son siniestros más comisiones más gastos. ¿Ok? Le voy a bajar un poquito el zoom para que podamos verlo todos. ¿Listo? Ahora, quedan, faltan 2 minutos, perdón.
Listo. A ver, de entrada, bueno, quiero suponer todos llegaron a los mismos resultados, chicos, o alguien no llegó y quiere compartirnos pantalla para poder ver qué pasó. ¿Todos llegaron? Sí, sí, pero Perfecto. A ver, empecemos con las preguntas. ¿Qué notaron como diferencias entre el primero y el segundo? Y aquí sí es válido decir todo, aunque piensen que es ilógico o algo así. Eso no tiene nada que ver. que ahora tenemos un incremento del RRC que es negativo y por ende, pues como dijimos que lo vamos a tomar negativo, se va a sumar ahora. Eso es correcto. Ese incremento negativo realmente se llama liberación de reserva. ¿Ok? ¿Qué significa? Que cuando tú evaluaste la reserva de nuevo, te diste cuenta que tus riesgos eran menores que lo que habías evaluado la última vez. ¿Ok? Entonces, por eso, de hecho, si te das cuenta, la prima retenida en el primer caso, la prima retenida es mayor que la prima retenida de vengada. ¿Por qué? Porque le estás quitando esa provisión en la reserva. Eh, Sin embargo, en AP colectivo tienes una prima retenida y liberas un incremento en la reserva de riesgos en curso, entonces te queda un poquito más de devengamiento, estás como ganando más por efecto de riesgo. Entonces es eso como lo que te está diciendo, pero es así, es una muy buena observación. ¿Qué más logran identificar? Que hay menores gastos administrativos. Hay menores gastos administrativos, eso sí es cierto, ¿no? Y de hecho, esta, digo, no es obvia, no es obvia, es obvia en el sentido de que si ves los montos, pero realmente hay que analizar a veces incluso cómo se comporta, ¿no? Si yo divido mis gastos administrativos entre la prima bruta, significa que yo estoy gastando casi un 10% de lo que yo gano o de lo que yo vendo. Y acá arriba fue casi lo mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, realmente sí es menor, pero es muy marginal. O sea, parece que es mucho menos, porque aquí son 6 millones y acá 35, pero con respecto a lo que vendí realmente no hay tanta diferencia. Pero si se dan cuenta, sí cambió mucho el índice. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos seguir analizando? ¿Qué podemos seguir viendo con todo esto, chicos? También que el producto financiero ya no entra como un rescate, vemos ya rentabilidad desde antes. Exacto, ¿no? Aquí el producto financiero, aunque también es menor, o sea, en cuanto a monto es menor entre ambos, ya no me, ya no me hace un colchoncito para que yo gane dinero, sino al contrario, me potencia, o sea, está potenciando justamente la rentabilidad que ya tengo por el simple negocio. ¿Qué está pasando entre los dos? Que en el de arriba me dice que yo estoy gastando más de lo que técnicamente debería hacer, de lo que técnicamente debería de gastar. Y aquí, AP Colectivo, lo que me está diciendo es que tengo una cartera muy sana. Tengo una cartera que me está dando lo suficiente para operar en el sentido de los gastos administrativos y además me está quedando todavía utilidad porque estoy gastando lo suficiente, no estoy gastando de más. Entonces ya el producto financiero, incluso yo podría no invertir mi dinero, bueno, eso no va a pasar porque afuera tengo que invertirlo, pero ya tengo ganancia y no pasa más allá. ¿Ok? Entonces, son cosas que vamos a empezar a ver y cuando terminemos de ver primero todos los riesgos, vamos a entender también que hay algo llamado semáforos de riesgos. ¿Ok? Hay carteras que todos obviamente quisiéramos que nuestro índice combinado estuviera debajo del 100%. Hay carteras que difícilmente lo van a lograr. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a meter un concepto llamado apetito de riesgo. ¿Cuánto yo como aseguradora estoy dispuesto a soportar para perder dinero o para yo arriesgarme más? ¿Ok? Y cuando yo tengo ese apetito de riesgo, lo que yo hago como actuario, como administrador de riesgos, es ir notificando en qué nivel de riesgo estás para que si tú sobrepasas lo que la aseguradora dice que quiere soportar, tengan medidas que mitiguen esos riesgos, ¿ok? O sea, por ejemplo, yo les puedo decir un caso de una aseguradora que conozco, no necesariamente donde yo trabajo, he conocido varias,
pero hay una que su apetito de riesgo, su límite de riesgo es que si tu índice combinado es el 100%, ya es activar una alerta y todos se ponen a trabajar para bajar. Y conozco otra aseguradora que su índice combinado, su límite de riesgo es 120%. Están dispuestos a perder dinero con tal de tener, pues, cartera, ¿no? Y va a ir dependiendo de tus necesidades de negocio. Entonces, aquí lo que les digo es, puedo yo darles un montón de fórmulas, pero realmente no sirve la fórmula por sí sola, sino el cómo yo lo adecuo al plan de negocio, ¿ok? Cómo yo lo adecuo a las cifras que yo veo, a lo que yo voy viendo. Ahorita nos va a servir conocer los índices, lo vamos a dejar aquí en el sentido del índice, pero después vamos a ir profundizando un poquito más en el análisis estratégico de una compañía, ¿ok? Vamos a regresar un poquito a la presentación. Maestro, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, de lo que acaba de mencionar, o sea, de que algunas empresas están dispuestas a, por ejemplo, que el combinado sea del 120, pero pues aún así tienen lo que son los productos financieros, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que perder, ¿no? Sí, pero eso no te asegura, o sea, exacto, no necesariamente tienen que perder, pero tampoco te asegura que vas a ganar, porque tal Ajá, vez sí, tu exacto. producto financiero no es suficiente para soportar la pérdida de tu índice combinado. Entonces, Sí. mira, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, siempre les he comentado el caso de Qualitas y por qué Qualitas ganó mucho mercado aquí en México. Y fue porque renunció a la utilidad en la prima de tarifa. Entonces, cuando tú veías sus índices combinados, pues eran muy altos. ¿Por qué? Porque la prima de tarifa no lograba soportar toda la pérdida en siniestralidad y todo eso. Pero ¿qué hizo? Pues aguantó el tiempo necesario para que la gente contratara su seguro. Y entonces ahí tú soportas pérdida. O sea, incluso hablando de ya la utilidad neta, ¿no? O sea, tú soportas una pérdida. Aquí yo estoy dándoles dos casos donde al final hay ganancia. Decimos poquita o mucha, pero hay. Pero hay aseguradoras que pueden reportarte una pérdida de 300 millones de pesos, 200 millones. En la pandemia, de hecho, yo creo que en la siguiente clase les muestro los resultados del CEO, o incluso también puedo meter, pero les voy a mostrar. Si pueden, siempre métanse a este, es buenísimo. Se llama CEO o Sistema de Información Oportuna. Y aquí te da toda la información de las aseguradoras. Ustedes se pueden meter a estado de resultados. Y por ejemplo, vámonos a... ¿Cuándo fue la pandemia? ¿2021? 2021. 2020. Creo que pegó un poco más en el 21, pero miren, o sea, por ejemplo, si nos vamos a seguros de vida, particularmente seguros de vida grupo y colectivo, que son para empresas. Si nos vamos a las utilidades, ve, o sea, la utilidad técnica superó las pérdidas de 118,000 millones de pesos. Y sí, en producto financiero tuviste 9,800 millones de pesos, pero efectivamente no logró contrarrestar nada. Tu utilidad final, o utilidad del ejercicio, o tu utilidad neta, o sea, el sector, o sea, todo el sector asegurador perdió menos 5,000, bueno, perdió 5,000 millones de pesos. Entonces, es un juego, ¿no? O sea, y evidentemente pudo haber aseguradoras que te dijeran, no, pues es que mi índice combinado tiene que ser del 105%. Y a veces, por mucho que tú tengas ese límite de riesgos, pues ni modo, o sea, el mercado se está moviendo de una manera en la que no vas a poder llegar a ese punto. Entonces, es lo que les digo, o sea, sí hay muchos complementos, o sea, el mercado asegurador o una compañía en general, pues es multifactorial, ¿no? Tiene muchísimas variables, pero nada te asegura que todo vaya a funcionar. O sea, ¿qué es lo importante de todo esto? Que ustedes entiendan algo muy importante y es que tiene que existir una estrategia. Y una estrategia que sí sea muy bien pensada para que que no quedes esperanzado en el producto financiero. Eso que tú me estás diciendo es algo muy válido, pero muchas aseguradoras se esperanzan en el producto financiero y no les importa la rentabilidad técnica. Aquí ni siquiera, regresándonos al caso, aquí ni siquiera el problema tendría que estar desde los gastos administrativos necesariamente. ¿Ok? Aquí sí, como lo dijo su compañera, sí era evidente que aquí estaba, pero falta un análisis adicional, ¿no? Por ejemplo, analizamos que los siniestros estaban por debajo del mercado, pero no hemos analizado si las comisiones están bien. ¿Qué tal y estoy dando más comisión de la que debería?
Y entonces no está mal, porque obviamente la gente se pone muy feliz, te va a vender más seguros. Sí, pero tal vez la puedo bajar un poquito sin perder competitividad en el negocio. Mira, o sea, es un ejemplo, ¿no? Si tu papá te da 50 pesos cada semana y tu mamá te da 100, pues evidentemente tú vas a estar más feliz con tu mamá cada semana. ¿Por qué? Porque te está dando más. Pero si tu mamá es estratégica, ¿qué va a hacer? Puede analizar que te está dando un poquito de más y dice, ¿sabes qué? A partir de ahora no te voy a dar 100, te voy a dar 80. Y no te va a encantar la idea. Sin embargo, no te vas a ir con tu papá porque te sigue dando más de lo que te da tu papá. Entonces, eso es lo que pasa en una aseguradora. Oye, yo veo que el mercado te está dando de comisiones en promedio un 20%. Yo te estoy dando un 30%. Entonces, ahí yo puedo ahorrar y tal vez no te voy a dar 20% como el mercado, pero te puedo bajar un 28%. Y ese 2% importa mucho, porque hablamos de 2% en millones, ¿no? Entonces, es la estrategia que yo voy generando. Cómo yo este conocimiento de números, este conocimiento analítico que he generado durante 4 años en la carrera, cómo lo convierto en negocio, cómo lo convierto en millones de pesos que me van a dar una utilidad y que obviamente eso me conviene como trabajador, ¿no? Entonces, esa es como la idea más o menos. No sé si ahí respondo un poco tu duda, compañero. Sí, sí, Perfecto. o sea, como comentario. No, y está perfecto, ¿eh? O sea, tú sigue diciendo tus comentarios porque es Una válido. pregunta, Dígame. una pregunta antes. Quería ver si me puede repetir sobre el apetito de riesgo, porque nada más me quedé en que era cuánto estoy dispuesto a perder, pero no me perdí un poquito en el concepto ahí. Sí, tal cual es eso. O sea, bueno, no lo veas como cuánto estoy dispuesto a perder, sino hasta dónde yo puedo soportar que incremente un riesgo. Vámonos a casos, de la vida real, ¿no? Pensemos en el QUICE, o sea, ¿cuántas veces estás dispuesto a enfermarte en el QUICE para que dejes de comprar con él? Es un dicho, es una forma de decirlo, ¿no? O sea, es tu apetito de riesgo. Si yo estoy dispuesto a enfermarme 20 veces, eso es tu apetito de riesgo. Va a haber personas que dicen, no, pues yo, si me enfermo a la primera, dejo de comprar en un restaurante. Bueno, está bien. Cada quien tiene apetitos de riesgo diferentes. Vámonos a relaciones personales, ¿no? ¿Cuántas peleas con tu amigo estás dispuesto a soportar para dejarle de hablar? Hay personas que dicen, no, a mí me vale gorro, yo me puedo pelear con mi amigo y él sigue siendo mi compa, ¿no? Qué chido. Hay personas que dicen, güey, ya me lo hizo 3 veces, no le vuelvo a hablar. Ese es un apetito de riesgo y también ocurre en las compañías, ¿no? Un apetito de riesgo es, a ver, yo estoy dispuesto a perder hasta 5 millones de pesos. Hay aseguradoras que incluso ni siquiera se trata de perder, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Mi apetito de riesgo es que al menos tengo que ganar un 5%. Pues incluso su apetito de riesgo pone un semáforo rojo en un 95% de índice combinado. Y si tú sacas un 96, ponen el grito en el cielo y tú le podrías decir, es que sigues ganando dinero. Pero es que ellos son más conservadores, ellos no quieren perder. Ellos quieren asegurar cierta ganancia. ¿De qué depende todo esto? Del plan que tú tienes para crecer. Cada quien tiene un plan para crecer. Cuando ustedes entraron a la carrera, todos tenían un plan. ¿Cuál era tu apetito de riesgo en el sentido de cuántas materias tú podías aceptar que reprobaras? ¿O qué calificación era la máxima o la mínima que tú ibas a aceptar en una materia? Ese es un apetito de riesgo. ¿Cuánto yo acepto enfrentar sin que me afecte realmente? ¿Ya se logra entender un poquito, Liz? Sí, ya, gracias. Perfecto. Va. Pues ya son las 7:15. Podría señalar ahorita el riesgo de concentración, pero no me va a dar el tiempo para que veamos el caso práctico. Quería, y ese sí quiero que veamos un poquito de ese, porque está más pesada la parte práctica. Si se dan cuenta, nos vamos a la otra hoja del Excel. Si se dan cuenta, ya tal cual es una cartera de seguros. Entonces, son datos simulados, no piensen que me chacaleé de alguna empresa, pero ya va a ser como más análisis todavía. Entonces, se les va a quedar como de tarea nada más que revisen un poquito los datos que están aquí para que vayan viendo más o menos qué es lo que vamos a estar haciendo el día de mañana, porque van a tener una pequeña práctica mañana también con esto, ¿ok? Chicos, recuerden que tienen ahí una posibilidad de que sean directores de los proyectos, manden su solicitud durante el día de hoy y ya más tardar mañana antes de las 2, que es la hora de la clase,
A esa hora también va a dar las indicaciones del proyecto, entonces sí sería un poquito relevante que entren para que puedan saber cómo va a estar la situación y cómo va a estar el proyecto. Entonces, pues ya se pueden ir. Pues descansen, chicos, que tengan una bonita noche. Gracias, profe, igualmente.